It's a busy day for Donald Trump ahead of what will be a very consequential week for the criminally convicted former president and the country. In less than an hour, Trump will take the stage in Philadelphia for his last rally before his first 2024 debate with President Biden in Atlanta on Thursday. Earlier today, Trump addressed the conservative Faith and Freedom Coalition, where he praised mobsters and railed against the justice system. Ciertas decisiones judiciales no ponen fin a las discusiones, sino que solo desplazan sus coordenadas dentro del sistema. El 10 de enero de 2026, una decisión unánime emitida por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó, con fundamento técnico y amplio alcance institucional, la posibilidad de autoindulto presidencial en los Estados Unidos. El colegiado estableció que ningún ocupante de la presidencia puede eximirse preventivamente de la responsabilidad penal por actos susceptibles de destitución, incluso cuando se aleguen como parte del ejercicio de su cargo, al negar la validez constitucional de un memorándum elaborado durante el mandato de Donald Trump, en el que el presidente buscaba autoindultarse de manera general y anticipada. La Corte abrió una nueva vía de interpretación sobre los límites funcionales de la inmunidad ejecutiva, un tema que, hasta entonces, se mantenía jurídicamente indefinido. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El argumento central de la Corte expuso que el sistema institucional no reconoce la figura del perdón como escudo personal para conductas posiblemente delictivas practicadas bajo el pretexto de la autoridad. Más que invalidar un documento, el fallo señaló que cualquier intento de autoprotección absoluta, cuando se enfrenta a los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas, será sometido al escrutinio de la legalidad. El tribunal dejó claro que una vez finalizado el mandato, el presidente está sujeto al mismo régimen penal aplicable a cualquier ciudadano, incluso por delitos cometidos durante su gestión, siempre que puedan caracterizarse como desviaciones de la función. Con ello, se eliminó un argumento central que se había mantenido como barrera procesal en las investigaciones en curso. La decisión provocó reacciones inmediatas en varios frentes institucionales. Los miembros del Departamento de Justicia comenzaron a reevaluar la viabilidad de reanudar los procedimientos paralizados por anteriores impases jurídicos. Paralelamente, los fiscales estatales y federales interpretaron la sentencia como una legitimación para ampliar la base de las denuncias ya presentadas, especialmente en los casos que implican acusaciones de obstrucción a la justicia, uso indebido de la maquinaria pública e interferencia indebida en los procesos electorales. La articulación entre los tribunales y los órganos de investigación, antes limitada por inseguridades interpretativas, cobró impulso con la nueva directriz del tribunal, que ahora sirve de referencia para delimitar lo que puede clasificarse como acto oficial y lo que constituye una iniciativa personal con fines privados. La repercusión legislativa tampoco se hizo esperar. En el Congreso, representantes de ambas cámaras retomaron el debate sobre la función y los efectos de los dispositivos de clemencia presidencial, con propuestas iniciales de proyectos que buscan regular los límites formales de la institución. Paralelamente, comisiones permanentes de supervisión jurídica y constitucional anunciaron audiencias públicas para escuchar a expertos sobre las repercusiones de la decisión. No se trata solo de evaluar el caso específico, sino de comprender cómo este nuevo parámetro puede influir en futuras investigaciones, moldear estrategias de defensa y afectar el comportamiento de los ocupantes del Ejecutivo Federal en ciclos posteriores de gobierno. El precedente
Al tiempo que resuelve un impasse jurídico, reabre una serie de debates sobre el equilibrio entre la autonomía funcional y la responsabilidad penal. En el plano político, el efecto colateral de la decisión fue inmediato. La dirección republicana, hasta entonces alineada de forma ambigua con la estrategia defensiva del presidente, comenzó a mostrar signos de malestar público ante el nuevo escenario. La imposibilidad de alegar autoindulto o escudo funcional debilitó el discurso de inmunidad total y, en consecuencia, desestabilizó parte de la retórica que sustentaba la protección partidaria en torno al exmandatario. En algunos estados, los parlamentarios iniciaron reuniones privadas con asesores jurídicos para revisar declaraciones anteriores que ahora podrían interpretarse como intentos de obstrucción o connivencia con prácticas bajo investigación. Aunque por ahora no hay deserciones explícitas, el ambiente político muestra signos de reajuste táctico ante el reposicionamiento del sistema judicial. El movimiento institucional provocado por esta decisión aún está en curso, pero sus contornos ya son visibles. Lo que antes se consideraba una cuestión de opinión o una disputa interpretativa entre juristas, pasó a ocupar el centro de las deliberaciones formales de las instancias decisorias. Los tribunales inferiores comenzaron a citar fragmentos de la sentencia en decisiones preliminares, reforzando su peso como orientación jurisprudencial. Los bufetes de abogados ajustaron sus líneas de defensa en procesos relacionados. Los asesores legislativos comenzaron a reevaluar la cobertura legal de las acciones ejecutivas anteriores a la luz de los nuevos parámetros. La decisión del tribunal, aunque dirigida a un caso específico, produjo un desplazamiento más amplio, reconfigurando la gramática institucional de la responsabilidad presidencial en los Estados Unidos. Es precisamente en momentos como este cuando resulta fundamental seguir de cerca el proceso de transformación institucional sin recurrir a conclusiones precipitadas. Análisis como este ayudan a comprender no solo el episodio aislado, sino el patrón que revela sobre el funcionamiento del sistema. A partir de ese momento, el sistema judicial comienza a operar bajo una nueva lógica de coordinación entre sus diferentes niveles. La decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, al negar la validez del autoindulto presidencial, no solo sienta un precedente, sino que también modifica el grado de autonomía interpretativa de las instancias inferiores. En los tribunales federales de primera instancia, los jueces que antes evitaban deliberar sobre los límites del poder presidencial, ahora se ven respaldados por una línea argumentativa que disocia explícitamente la función institucional del individuo que la ejerce. El resultado es una reorientación en la forma de evaluar las conductas potencialmente ilícitas practicadas por los jefes de Estado, que ya no se consideran actos políticos protegidos por la inmunidad difusa, sino hechos susceptibles de control penal cuando están desconectados de las obligaciones formales de la presidencia. Es en este contexto que se intensifican los diálogos entre las fiscalías federales y los órganos de control interno del Ejecutivo, como la Contraloría General y las oficinas de cumplimiento de la Casa Blanca. La convergencia entre la jurisprudencia, la investigación y la estructura administrativa crea las condiciones para que episodios anteriormente considerados inertes por falta de un marco jurídico claro, vuelvan a la agenda bajo un nuevo marco. Los documentos internos, antes clasificados como material de política administrativa, se reevalúan a la luz de la nueva interpretación de la responsabilidad funcional. Este cambio de perspectiva afecta directamente a las investigaciones en curso que tratan temas como
la manipulación de datos fiscales, la asignación de recursos públicos y la coacción institucional a los funcionarios de los organismos reguladores. La arquitectura institucional del Congreso también responde al nuevo escenario. La Comisión de Justicia de la Cámara, en coordinación con la dirección del Comité de Supervisión, ha iniciado la revisión de los protocolos de investigación legislativa a la luz de la decisión del tribunal. En reuniones internas, los técnicos legislativos han comenzado a revisar casos de investigación anteriores, especialmente aquellos que fueron archivados por una supuesta limitación de la competencia penal del Congreso frente a la presidencia. Ahora, con la señal de que los actos presidenciales no están automáticamente blindados, los congresistas buscan reevaluar lo que puede ser objeto de remisión formal al Departamento de Justicia como posible denuncia. Se trata de un movimiento de rearticulación de los mecanismos de controles y, en contrapesos, en respuesta directa a una redefinición de las fronteras constitucionales. La Corte Suprema, aunque no participó directamente en la reciente deliberación, también pasa a ejercer un papel implícito en este reajuste. Los juristas señalan que, al permitir que un tribunal intermedio establezca directrices con impacto nacional sin corrección inmediata por parte del Tribunal Superior, la máxima instancia señala al sistema que acepta esta nueva interpretación como jurídicamente sostenible. El silencio, en este caso, se configura como una señal institucional de asentimiento. El historial de la Corte Suprema en situaciones similares refuerza esta interpretación. En episodios pasados, la ausencia de una revisión rápida indicó una aceptación tácita, al menos provisional, de la orientación adoptada por las instancias inferiores. Esto transfiere la responsabilidad interpretativa a los tribunales regionales, que pasan a actuar como vectores principales de la adaptación funcional del sistema. Este arreglo interpretativo se extiende a las agencias federales de investigación. La Oficina Federal de Investigaciones FBI, por ejemplo, reevaluó las directrices internas sobre los límites de actuación en investigaciones que involucran a expresidentes. Según una nota interna obtenida por medios especializados, el organismo pasó a considerar legítima la recopilación de pruebas en contextos anteriormente considerados políticamente sensibles, siempre que se basaran en una decisión judicial clara y sin violación de los protocolos constitucionales. Este cambio metodológico refuerza la idea de que el nuevo parámetro establecido por el tribunal no se limita al ámbito teórico, sino que tiene efectos operativos en la forma en que los organismos aplican el principio de legalidad. La Contraloría General, por su parte, inició diálogos con la Secretaría de Ética Gubernamental para consolidar normas que eviten la superposición entre actos de gobierno e intereses personales. La intención es formalizar barreras funcionales más claras entre el uso de la estructura del Estado y las decisiones que puedan beneficiar al funcionario público individualmente. Esto incluye, por ejemplo, el uso de recursos públicos para proteger jurídicamente al presidente en causas privadas o acciones con potencial repercusión patrimonial directa. El nuevo escenario exige un mayor nivel de precaución institucional, ya que la jurisprudencia ahora permite la posterior responsabilización de estos actos como delitos comunes, incluso si se cometieron durante el mandato. Entre los efectos más relevantes de esta convergencia se encuentra la activación de instrumentos que, hasta hace poco, estaban marginados por la práctica política. Un ejemplo es el uso ampliado de la llamada remesa congresional.
un mecanismo por el cual las comisiones legislativas remiten directamente al Departamento de Justicia las pruebas de delitos detectados en sus propias investigaciones. Aunque previsto desde la década de 1970, este instrumento se había aplicado de forma tímida, principalmente en casos que involucraban al Ejecutivo. Con la nueva interpretación jurídica, la legitimidad de este procedimiento gana respaldo, incluso como alternativa institucional legítima cuando hay un impasse entre las esferas políticas, y la vía judicial se presenta como una vía técnica de mediación. El conjunto de reacciones institucionales sugiere que no se trata solo de un episodio aislado, sino de una reorganización progresiva de la ingeniería constitucional. Al incorporar la decisión del tribunal como elemento funcional, el sistema pasa a operar con nuevos parámetros de responsabilidad, en los que la excepcionalidad del cargo ya no garantiza un trato excepcional ante la ley penal. Este cambio es estructural y transforma la forma en que se interpretan, administran e investigan las conductas del jefe del Ejecutivo después de su mandato. La función del análisis político, en este contexto, es ofrecer continuidad interpretativa. Aquí, el esfuerzo editorial consiste en seguir estos desplazamientos con rigor, claridad y enfoque en los mecanismos institucionales que hacen posibles estos procesos. Con el nuevo entendimiento establecido por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el debate sobre el alcance efectivo de la decisión entró en una fase de expansión interpretativa. Expertos en derecho constitucional, fiscales, órganos de control y analistas institucionales comenzaron a tratar el precedente no solo como una respuesta jurídica puntual, sino como un hito que reorganiza los criterios de responsabilidad vinculados al ejercicio del cargo presidencial. Para una corriente relevante, la Corte no se limitó a rechazar la hipótesis del autoindulto. También delineó, aunque de manera indirecta, una matriz práctica de exposición legal. Se abre la posibilidad de múltiples vías de investigación criminal, siempre que los actos atribuidos al presidente puedan enmarcarse como una extrapolación objetiva de los límites formales de la función. Sin embargo, el centro de la controversia no desaparece, se desplaza. La disputa pasa a centrarse en la definición operativa de lo que es un acto oficial y de lo que debe considerarse conducta ajena al núcleo institucional de la presidencia. Esta frontera sigue dependiendo de la visión judicial y, por lo tanto, tiende a convertirse en el principal eje de conflicto en los próximos procesos. Al mismo tiempo, no hay consenso sobre hasta qué punto este precedente puede interferir en casos caracterizados por la ambigüedad funcional, especialmente cuando se superponen las decisiones políticas y los beneficios personales. Los juristas que sostienen una interpretación más restrictiva argumentan que, incluso con la derogación del autoindulto, el cargo sigue conservando un margen constitucional de protección que limita la investigación en situaciones en las que es difícil separar el interés público de la motivación individual. Para este grupo, solo los actos claramente separados de los fines públicos, de manera deliberada y verificable, podrían sustentar la responsabilidad penal directa. En sentido contrario, los analistas que adoptan una interpretación más amplia ven en el juicio un importante desplazamiento institucional. El cargo ya no debería funcionar como un escudo presunto de legitimidad. En esta interpretación, el debate probatorio se reconfigura. La defensa dejaría de operar solo como una impugnación periférica y pasaría a asumir parte de la responsabilidad de demostrar el vínculo institucional del acto cuestionado, en lugar de exigir que la acusación pruebe el desvío
como una excepción absoluta. La disputa se vuelve aún más compleja cuando se observa el mosaico de procedimientos que avanzan simultáneamente en diferentes jurisdicciones. Hay procesos en curso con marcos variados que incluyen fraudes financieros, falsedad ideológica, obstrucción e intentos de interferencia en dinámicas electorales o administrativas. Cada caso tiene su propia arquitectura probatoria, sus propios marcos temporales y sus propias barreras formales. La decisión de la Corte, aunque influyente, no resuelve estas cuestiones de manera uniforme. No elimina las controversias sobre la competencia, la delimitación temporal de los hechos o la conexión directa con el ejercicio del cargo. Esto significa que, en la práctica, los tribunales seguirán produciendo interpretaciones autónomas, con resultados potencialmente divergentes. El diseño federal, fragmentado por naturaleza, favorece la coexistencia de decisiones paralelas. Y en ciertos puntos, estas decisiones pueden entrar en conflicto, reavivando tensiones y exigiendo, en un momento posterior, algún tipo de armonización por parte de la Corte Suprema. Parte de los analistas también destaca un efecto institucional colateral que comienza a adquirir mayor visibilidad: el creciente costo público asociado a la defensa jurídica de los expresidentes. Una vez debilitado el argumento de la inmunidad absoluta, se hace más plausible el cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos en estrategias que, en la práctica, protegen al individuo y no al cargo. Este debate, que antes aparecía de forma esporádica, tiende a ganar espacio en comisiones presupuestarias, instancias éticas y discusiones sobre responsabilidad fiscal, especialmente cuando los procesos adquieren gran envergadura, con gastos elevados y riesgo efectivo de condena. El sistema puede verse presionado para definir límites más claros al apoyo estatal a los exmandatarios. La pregunta pasa a ser institucional. ¿Hasta qué punto debe el Estado financiar la defensa jurídica de alguien que ya no ocupa la presidencia, pero que se enfrenta a acusaciones formuladas en instancias penales? Este cambio interpretativo no se limita al ámbito judicial. También se extiende al ámbito académico y a los centros de formación jurídica, las universidades, los institutos de investigación y las editoriales especializadas comienzan a reorientar sus programas de estudio y sus debates en torno al nuevo escenario. El tema del autoindulto, antes tratado como una hipótesis teórica remota, pasa a ocupar un lugar central en el estudio de los límites de la clemencia, la inmunidad presidencial y las formas de responsabilidad penal en las democracias constitucionales. Lo que se observa es una reorganización del campo. La presidencia pasa a ser analizada con mayor intensidad, desde una perspectiva penal y constitucional al mismo tiempo. Y esta convergencia ejerce presión sobre una idea históricamente delicada: ¿cómo preservar la estabilidad de la función sin convertir el cargo en un territorio inmune a la responsabilidad? Las comparaciones internacionales siguen citándose como referencia, pero con cautela. Países con sistemas presidenciales o semipresidenciales se han enfrentado a dilemas similares, pero en contextos jurídicos y políticos distintos. En Francia, los debates sobre el estatuto del presidente se reconfiguraron tras los impases que involucraron a Jacques Chirac. En Corea del Sur, el juicio de Park Geun-hye redefinió los límites de la responsabilidad tras el mandato. En Israel, el sistema reaccionó con cambios legislativos tras episodios relacionados con el Ejecutivo. Aún así, el caso estadounidense se diferencia por un elemento específico:
la ausencia de una norma explícita sobre el autoindulto presidencial. Este vacío normativo permitió que la decisión actual adquiriera fuerza modeladora, no por alterar el texto constitucional, sino por llenar una laguna interpretativa que permaneció abierta durante décadas. En los próximos meses, el panorama tiende a estar marcado por una acomodación institucional gradual y una fragmentación interpretativa. Las investigaciones avanzarán a ritmos diferentes, con distintos grados de exposición pública y con impactos políticos asimétricos. La combinación de la evaluación política en el Congreso y la responsabilidad penal en los tribunales crea una superposición de ámbitos, pero no produce una unidad narrativa automática. El sistema jurídico estadounidense, al aceptar esta multiplicidad, reafirma su principio descentralizador. Sin embargo, esa misma descentralización aumenta el riesgo de inconsistencia en las decisiones. Y es en este punto donde se determinará el efecto real del precedente. Se pondrá a prueba en la aplicación concreta, en la forma en que los tribunales inferiores lo absorberán y en la resistencia institucional de la interpretación frente a las presiones coyunturales. Lo que sigue siendo incierto no es solo el destino de los casos específicos, sino el alcance duradero de esta reinterpretación del equilibrio institucional, la línea entre la autoridad funcional y la responsabilidad individual. Seguirá estando tensionada por situaciones límite, en las que la separación entre el deber público y el interés privado se vuelve controvertida. Para los juristas más cautelosos, la decisión inaugura un nuevo período de conflictos interpretativos sobre el alcance del control penal de la presidencia. Para otros, representa la corrección de una ambigüedad que el sistema arrastraba desde hacía décadas. Aún no hay consenso. Lo que hay es un movimiento visible. La estructura institucional se está reajustando desde dentro, definiendo sus propios contornos en tiempo real, a partir de las fisuras que se han vuelto imposibles de ignorar. Por esta razón, es indispensable seguir acompañando los acontecimientos con atención analítica. Cada decisión posterior, cada reacción institucional y cada reinterpretación normativa ayudarán a definir si el precedente será absorbido como un parámetro estable o como un punto temporal de disputa. En un sistema en el que el equilibrio depende de la convivencia entre múltiples instancias, el sentido final del entendimiento no nace del juicio aislado, sino de la forma en que se consolida, se aplica y resiste al tiempo.